as you know, we've been preaching about a series Como saben, hemos estado predicando esta serie titled Awaken. titulada Despertar. So my preaching today is the same Y mi mensaje es el mismo, same title as the series. same título de la serie. But before we get into the Word of God, I want to talk to you a little bit about my home routine. Pero antes de empezar, quiero hablarte de lo que es mi rutina en casa, At night. en la noche. So when I come home or my wife comes home after me, we get together, the family. Cuando llegamos de trabajar, nos reunimos como familia Then usually we will have dinner together. y regularmente tenemos cena juntos. We believe it's very important for you to have dinner with your family. Y creemos que es importante que podamos sentarnos en la mesa como familia. It's a beautiful blessing. Es una bendición hermosa. Your kids are not going to be there forever. Tus niños no van a estar en casa para siempre. If you have children, small children, Así que si tienes niños pequeños, that time is a sacred time. ese tiempo es un tiempo sagrado. So treasure it. Así que atesóralo Think about that y today. piensa en esto en este día. And then after we eat, we go to the room and we have a devotional. Y as a luego que family. cenamos como familia, vamos a la habitación y tenemos un tiempo de devocional. And I want to be as transparent as I can. Y quiero ser transparente lo más que yo pueda. There's been times that we have backslide Y ha habido tiempo que no hemos descuidado del tiempo devocional. on this time, on the devotional time with our kids. En ese devocional familiar con nuestros hijos. And we say, hey, we got to wake up, we got to go back to it. Y nos decimos el uno al otro, tenemos que seguir, tenemos que continuar. We have those battles. Tenemos esas batallas. So after we do that, Después que hacemos esto, my wife likes to go to sleep early. mi esposa se duerme siempre temprano. And she goes to sleep about 9. Y ella está a las 9 en la cama. So I like to go to the living room. Y luego a mí me gusta irme a la sala. I like to go to the couch. Y me gusta estar en el mueble. And I like to watch sports. Y me gusta ver los deportes. Baseball, Específicamente el béisbol, which is my second passion que es mi segunda pasión después de Jesús. after Christ. Después de Jesús. So, Aclaración. yeah. So my plan, when I go there, I want to see TV. Entonces mi plan cuando yo me siento en el mueble es ver la televisión. My plan is not to go to sleep at all. Mi plan no es quedarme dormido. That is not my plan. No es el plan. So after like 2-3 minutes, Así que después 2-3 minutos sometimes 5, y a veces 5 minutos, I start, my head starts dipping down. mi cabeza empieza a caerse, And, lowering, dipping. empieza ahí a bajarse. And then I catch myself. Y luego como que me despierto I wake up, my kids pass by. y mis hijos están pasando de un lado a otro. Hey, Dad, are you sleeping? No, I'm just resting. Y me dicen, papá, ¿estás dormido? Y le digo, no, estoy solo descansando. And then I go back. Y luego hago lo mismo. Someone comes, turns on the Y viene- turns off the Y TV. viene alguien y I say, apaga la televisión. Hey, what are you doing? Y le digo, ¿qué estás haciendo, Analía? Oh, no, but you're sleeping. Pero estás dormido. I said, no, I'm not Y sleeping. le digo, no, yo no estoy dormido. I'm here, I'm just resting. Estoy aquí, solo descansando. A few minutes go by, then I go back at it again. Pasan los minutos y vuelvo a hacer lo mismo. And then here comes the part that my kids always remind me. Y aquí viene la parte que mis hijos me enfatizan. When I start snoring like crazy. Cuando comienzo a roncar como un loco. So I told my kids actually one time to record me Y le dije a mis hijos, ¿sabes qué? Grábenme para ver qué tan malo es. because I had sleep apnea one time. Porque hubo una vez que tenía apnea del Apnea del sueño sueño, and I dropped some weight. y perdí peso. Amen. And I was, my snoring went down really, Y dejé de roncar completamente. Amen. completely, right? Yes, you did. Completely. I dropped 30 pounds and I was not, right? Bajé 30 libras, gloria a Dios. Now I gained the 30 Y pounds ahora gané otra vez las 30 libras. and I think I'm worse than before. Y creo que estoy peor que antes, sí. So I told my kids, you know what? I'm going to the doctor, so record me Así que le dije a mis niños, ¿sabes qué? Voy a ir al doctor, grábame. because I don't want to pay a sleep study. Porque yo no quiero pagar otro estudio otra vez. It's $6,500 for me. Es $60,000 un estudio de dormir. So when I got to the doctor, I told her, hey, listen, can you hear this? Make an analysis of this? Yo le dije cuando fui al doctor, ¿sabes qué? No me hagas un estudio, solamente escucha esto. Y puedes hacer un análisis. And she says, you definitely have sleep Y ella me apnea. dijo, definitivamente tiene apnea de dormir. So
why I'm telling you this, church, ¿Por qué te digo esto, iglesia? you know, my purpose is not for you to laugh at me Mi propósito no es que te rías de mí aunque lo estás haciendo or to ridicule myself. o hacer un ridículo de mí mismo. I tell you because I think it relates a little bit. I think that's what happens a little bit when we are in the spirit. Pero creo que lo podemos relacionar en nuestra vida espiritual. When we talk about spiritual sleeping. Cuando estamos hablando de estar dormido espiritualmente. Because ¿Por qué? I don't think anybody wakes up one day No creo que nadie se despierta un día and says, today I'm going to walk away from God. y dice, hoy me voy a apartar de Dios. Today I'm going to grow cold. ¿Sabes qué? Hoy me voy a enfriar. Today I'm going to stop praying. Hoy voy a dejar de orar. Today I'm going to stop reading my Bible. Hoy voy a dejar de leer mi Biblia. Today I'm going to stop caring about the things of God. Hoy voy a parar de que me importen las cosas de Dios. Nobody plans that. Nadie planifica para este momento. No one schedules Nadie se programa to fall asleep spiritually. para dormirse espiritualmente. It happens just the way I describe me and my couch. Sucede así como describí mi situación en el mueble, It's little by little. poco a poco. You know, a dip here, a small compromise here. Te duermes aquí, comprometes allá, We miss nos perdemos, a few Sundays at church. un par de domingos en la iglesia No big deal. We'll y go no es back un gran next week. problema, regresamos el próximo domingo Our prayer life that used to be strong, y nuestra vida de oración, que era una vida fuerte, now it shrinks to a few minutes. luego se convierte en unos minutos. Then it changes to one time in the day. It says, Lord, help me. Y luego se convierte en una sola vez al día donde le decimos, Señor, por favor, ayúdame. As we're running out the door Mientras estamos saliendo corriendo de la puerta to do whatever we got to do para during the day. hacer lo que tenemos que hacer durante el día. You know, many of us may have, may have a Bible open in our nightstand. Quizás muchos de nosotros tienen su Biblia abierta en su mesita de noche. And we were used to reading that Bible periodically. Y estábamos acostumbrados a leer esa palabra, esa Biblia, periódicamente. Now it's closed, it's taking dust. Ahora está cerrada y se está llenando de polvo. And we are talking here not to non-believers. Y aquí no le estamos hablando a incrédulos. We're talking about, among us, Christians, Estamos hablando aquí entre nosotros los cristianos, believers creyentes, that are spiritually asleep. que están espiritualmente dormidos. You know, those that could be right now, Aquellos que deberían estar en este momento, at this moment, present presente en este momento, across many churches in America a través de cada iglesia en América or in the world. o en el mundo. A lot of those here, the great I am. Muchos también de aquí del gran yo soy. Those that are present, Aquellos que están presentes, but they're absent at heart. pero que están ausentes en sus corazones. You know, they could be singing the songs up here, Pueden estar cantando las canciones aquí al frente, but they may not be feeling those songs. pero no están cumpliendo esas canciones. You know, they could be singing, they could be murmuring these words, Pueden estar cantando estas canciones, but the question is, are they trusting these words? pero la pregunta es, ¿están confiando en estas palabras? Are they obeying these words? ¿Están obedeciendo estas palabras? Thinking that they are near God, Ellos están pensando que están cerca de Dios, but in reality, they're not close to God. pero en realidad no están cerca a Dios. So, in other words, they're physically alive, En otras palabras, están físicamente vivos, but not spiritually awake. pero no están espiritualmente despiertos. Spiritual sleep Estar dormido espiritualmente is not always loud sin. no es siempre un pecado escandaloso. Sometimes it's you getting away little by little. Es tú apartarte poco a poco. It is not necessarily plain and simple running away from God, No es simplemente tú tomar la decisión de correr de Dios, like Jonah did, como Jonás hizo. which we will speak a little bit later. Y vamos a hablar de eso más adelante. But it is slowly forgetting about God. Pero es lentamente apartándote de Dios. It is letting the noise Es dejar que el ruido of life de la vida get louder than the voice of God. se convierta en más ruidoso que la voz de Dios. And we need to understand something Y tenemos que entender algo. as Christians, Como cristianos, that we can be saved
que podemos ser salvos and be asleep, y estar dormidos, spiritually speaking. espiritualmente hablando. Our name could be written in the book of life, Nuestro nombre puede estar escrito en el libro de la vida and we could still be snoring through our purpose y podemos estar roncando a través de nuestro propósito and the assignment that God has placed y la asignación que Dios ha puesto on our lives. en nuestras vidas. And you know, God's speaking to me first. Y Dios verdaderamente me ha hablado a mí primero He's speaking to us here today. y nos habla a nosotros el día de hoy, Those that are watching. aquellos que están mirando por las pantallas, And He is telling us, y nos está diciendo, awaken. despierta. In Romans chapter 13, En Romanos capítulo 13, verse 11, 12, el verso 11 al 12, here's Paul talking. aquí está Pablo hablando. And remember, Paul is talking here to believers, Y recuerda, Pablo le está hablando a creyentes, people that are saved, personas que son salvas, church people. personas de la iglesia. He says, this is all the more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Wake up, for our salvation is nearer now than we first believe. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Romanos 13, verso del 11 al 12 dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de su lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura, resplandezcan de la vida recta. Amen. Remember, like I said, Paul is talking to believers. Recuerda, como dije, Pablo le está hablando a creyentes Because you could be born again and be asleep. porque puedes nacer de nuevo y estar dormido. And notice how he talks here. He says, you know how late it is. Time is running out. Y nota que dice que el tiempo avanza, que se acaba. Paul is shaking them. Pablo lo está sacudiendo. He's saying the night is nearly over. Le está diciendo la noche se acaba Morning is coming. y la mañana se acerca. There is no time to be sleeping. No hay tiempo para estar dormidos. So the Holy Spirit Así que el Espíritu Santo has been talking to us, ha estado hablándonos a nosotros, believers, a nosotros como creyentes, the whole month todo este mes, through this series Awaken. a través de esta serie Despertar. He has been reaching out to us, Ha estado hablándonos. and it's like God giving us a gentle shake, Es como Dios dándonos una sacudida gentil, saying, hey, wake up. diciéndonos despierta. This is urgent. Esto es urgente. There is no time to lose. No hay tiempo que perder. So today's the last day of this series, Así que hoy es el último día de la serie and the Lord wants to talk to us today y el Señor quiere hablarnos hoy about the danger of spiritual sleep. del peligro de lo que es estar dormido espiritualmente. He wants to tell us, second, awaken and let Jesus lead. Él quiere decirnos despierta y deja que Jesús sea el que te dirija. And then stay awake. Y luego te dice, mantente despierto. Amen. You know how many times we see people come and go. They come, we pray for them Vemos personas que vienen y van, vienen, oramos por ellos. on a Sunday. Un domingo They read their Bible on that Sunday, y ese domingo leen la Biblia, but then they're spiritually sleeping pero están espiritualmente dormidos by Tuesday. el martes. It's common. Es algo que es común. Amen. So the danger of spiritual sleep. Así que el peligro de estar espiritualmente dormidos. If we look at the Bible, we know the story of Jonah Si vemos la Biblia, conocemos la historia de Jonás because of the fish, right? por el gran pez. The kids love that story. Y los niños aman esa historia. But we have to mention that before that fish, Pero tenemos que mencionar que antes de ese gran pez there was a very important detail in the story of Jonah. había un detalle muy importante en la vida de Jonás. Before Jonah was swallowed,
Antes de que Jonás fuera tragado, he was sleeping. él estaba dormido. So, if you can turn to me to Jonah chapter 1, Así que vamos a ir al libro de Jonás, vamos a ir al capítulo 1 verse 1 and 2. y vamos a leer del verso 1 y 2. It says, the Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. Get up and go to the great city of Nineveh. Announce my judgment against it because I have seen how wicked its people are. Jonás 1:1 dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amittai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia juicio contra ella porque he visto la perversa que es su gente. So the Lord's talking here. El Señor está hablando, He is commanding. Él está dando un mandato. And the first words out of his mouth, it says, get up and go. Y la primera palabra que sale de su boca es que levántate y ve. These are words to wake up. Son palabras que le dice despiértate. Come on, wake up. Let's Vamos, go. despiértate, avanza. It's like we tell our kids, right? Así como le decimos a nuestros hijos. So, you know what? And there's no confusion here Y sabes que aquí no hay confusión in the assignment. en la asignación. You know, a lot of times Christians, we like to pretend that we are confused Como cristianos muchas veces queremos pretender que estamos confundidos when the Lord speaks. cuando Dios nos habla. Preach. Predica. A lot of times we try to twist some verses. Tratamos de manipular los versos. Let's say a prophet speaks to our lives. Vamos a decir que un profeta nos da una palabra. We get together with a few friends. You know what? And that's not what he meant. Nos reunimos con unos amigos y decimos, ¿sabes qué? Eso no fue lo que él dijo. This is what he meant. Esto fue lo que él quiso decir. I'm talking about a prophet of God. Estoy hablando de un profeta de Dios, un verdadero profeta. So Jonah knew exactly what God wanted. Jonás sabía exactamente lo que Dios estaba demandando de He él. knew exactly where to go, Él sabía dónde él tenía que ir and he knew exactly what to say. y él sabía lo que él tenía que decir. And then in verse 3 it says, but Jonah got up and went in the opposite direction. Dice el verso 3, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria. Opposite direction to get away from the Lord. Una dirección contraria para apartarse de Dios. And look at this. It says that he went down to the port of Joppa. Y dice que descendió al puerto de Jope. Hear this. He went down. Escucha, dice que descendió al puerto. He found a ship Dice que encontró un barco leaving for Tarshish. que partía para Tarsis, He bought a ticket and went on board, pagó su pasaje y se subió a bordo hoping to escape from the Lord by sailing to Tarshish. con esperanza de escapar del Señor. So the Lord tells Jonah to go one way. Dios le dice a Jonás que vaya a un camino He runs the other way. y él va el camino contrario. But it says here that, very, very key that he went down to Joppa. Pero es muy importante, clave, que dice que él descendió a Jope. And then later on we see that he goes down to the ship, Y dice más adelante que descendió al barco, to the cargo area. al área de cargo. And then where does he end up later on in the story? He ends up down in the sea. Y al final de la historia vemos que él termina, él desciende en el océano. You see his pattern here? ¿Ves el patrón? It is downhill. Está descendiendo hacia el suelo. Every step away from God Cada paso lejos de Dios is a step downhill. es una posición de descender. Disobedience La desobediencia is always downhill. siempre nos lleva hacia abajo. We think we're escaping, Pensamos que estamos escapando, but the truth is we are going downhill. pero la verdad es que nos estamos cayendo, nos estamos descendiendo. Disobedience, La desobediencia, sin, el pecado and spiritual sleep y estar dormidos espiritualmente will always take us down. siempre nos va a llevar a descender. In many cases, En muchos casos, down further than we ever meant to go, tanto que más que lo que imaginaríamos and down to places that we never thought we will be. y en lugares que nunca imaginaríamos que podríamos estar. But you know what? God loved Jonah. Pero Dios amaba a Jonás. It says in verse 4, Dice el verso 4, but the Lord hurled a powerful wind over the sea, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar
causing a violent storm el cual desató una violenta tempestad that threatened to break the ship que apart. amenazaba con despedazar el barco. So here we see who sent the storm. Así que vemos aquí quién envió la tormenta, la tempestad. It says the Lord. Dice el Señor. And why I think this is important, ¿Y por qué pienso que esto es importante? because we have to realize that sometimes the storms in our life are not God's punishment. Porque tenemos que darnos cuenta que las tempestades en nuestras vidas no es el castigo de Dios. They are God's mercy. Son las misericordias de Dios. Amen. Sometimes the storm Muchas is veces God las tormentas es Dios refusing donde se rehúsa to let us sleep. dejarnos dormidos. Amén. Amén. Sometimes it is God that wants to wake us up Es Dios que quiere despertarnos so that we can live our purpose. para que nosotros podamos vivir nuestro propósito. He will rather shake that boat Y Él prefiere sacudir esa barca than watching you snore past que tú estés roncando de tu propósito through your life, en tu vida not fulfilling the purpose that He has called you for. y no cumplir el propósito con el cual Dios te ha creado. So before we curse Así que antes que maldigamos or question the storm, o preguntemos y cuestionemos la tempestad, I think we ought to ask the Lord, yo creo que debemos preguntarle al Señor: are you trying to wake me up? ¿estás tratando de despertarme? When we go to verse 5, Cuando vamos al verso 5, it says that fearing for their lives, dice que temiendo por sus vidas, the desperate sailors los desesperados marineros shouted to their gods pedían ayuda a sus dioses for help and threw the cargo overboard y lanzaban la carga por toda la borda to lighten the ship. para alinear el barco. But all this time Jonah was sound asleep in the hold. Pero todo este tiempo Jonás estaba dormido en la área de carga. It was chaos outside. Había un caos afuera And we see the sailors, y vemos los marineros they're going crazy. se están enloqueciendo, They threw the cargo están overboard tirando la carga al mar to lighten the ship. para alinear así el barco. It says that they're crying out to every god they can think of. Y dice la palabra que ellos están clamando a todos sus dioses. And these are sailors, you know, these are experienced sailors. Y estos son marineros que tienen experiencias. I mentioned before that these are people that really knew the sea. Y estos eran marineros que verdaderamente conocían el mar. You know, a sailor today, not to minimize, right? They have GPS, they have all sorts of technology. Los marineros del día de hoy tienen todos los recursos electrónicos como el GPS para no minimizar. But back in the day, Pero antes, en los tiempos de antes, they had to know the stuff, ellos tenían que saber, experience. tenían que tener experiencia. But these are pagan men Pero estos son hombres who paganos don't even know the true living God. que no conocen al Dios viviente que es verdadero. But yet they are awake Pero están despiertos to the danger that's going on around them. al peligro que está sucediendo a su alrededor. And the question is, above all of this, Y la pregunta sobre todo esto es: where's the man of God? ¿dónde está el hombre de Dios? Where is the one man on that ship ¿Dónde está ese hombre en ese barco that actually knows the true living God? que verdaderamente conoce al Dios verdadero? He is sleeping in the cargo, Él está dormido en la carga, down in the ship. descendiendo en la carga. So people who don't even know the Lord Así que personas que ni siquiera conocen de Dios are wide awake to this crisis. están despiertos a esta crisis. And the man who knows God is asleep. Y el hombre que conoce de Dios está dormido. And that is what spiritual sleep does. Y eso es lo que hace estar dormido espiritualmente. It can put a child of God in such position Puede poner a los hijos de Dios en tal situación where he's sleeping right through a storm. donde él está dormido en medio de la tormenta. Our marriage is a storm. Nuestros matrimonios están en tormenta We're sleeping. y estamos dormidos. Our children are Nues- going through a storm. Nuestros hijos están pasando por tormentas We are sleeping. y estamos dormidos. Society is going through a storm. La sociedad está pasando por una tormenta We are sleeping. y estamos dormidos. So it's an impressive, story here Es una historia impresionante of what the things that can happen when a man of God is sleeping. de las cosas que pueden pasar cuando los hijos de Dios están dormidos. So we see here in verse 6 that says the captain went down. Dice en el verso 6 que el capitán descendió. How can you sleep at a time like this?
¿Cómo puede estar durmiendo en medio de esta situación? He shouted, Él le gritó, get up and pray to your God. levántate y ora a tu Dios. Maybe he will pay attention to us and Qui- spare our lives. Quizás no preste atención y nos perdone la vida. And this is very funny because we see a pagan sea captain Y esto es muy importante porque aquí vemos un capitán que es pagano, come to preach to the one that should be preaching. que viene a predicarle a aquel que debería estar predicando. Here we see a lost man Un hombre perdido tell the saved man to pray. diciéndole al hombre que es salvo que ore. He says, how can you sleep at a time like Le dice, this? ¿cómo puede estar dormido en una situación como esta? Get up and pray. Vamos, despiértate, levántate y ora. And we can see here that God will use Y aquí vemos que Dios va a usar any voice cualquier voz to wake us up. para despertarnos. The question is, will we listen? La pregunta es, ¿escucharemos? Amén. Sleep, spiritual sleep comes gradually. Estar dormido espiritual viene gradual. And we see it here Y lo vemos en la historia with Jonah. con la vida de Jonás. You know, his journey Su jornada was not, one event. no fue un evento, There were steps. hubieron pasos. You know, he drifted down one step at a time. Él se apartó paso a paso. He went down to Joppa, Él fue a Jope, down into the ship, luego compró el ticket para ir al barco, down to sleep. luego se fue a dormir en la carga. And these were small but very, very profound moments. Y fueron pasos pequeños pero muy importantes. And that's the deception Y ese es el engaño of spiritual sleep. de estar dormidos espiritual. Every step is a small step Cada paso es pequeño where you can get into that point donde tú puedes llegar a ese punto where you're completely asleep. donde estás completamente dormido. A lot of times there's no warning. Muchas veces no hay advertencia. Hey, you're slipping. Vamos, tú estás dormido. Next thing you know, you are asleep. Antes de que te des cuenta, estás dormido. We see with him that sleeps make us numb to the storm. Y vemos a través de la vida de Jonás que el estar dormido lo hace estar adormecido. This man was sleeping through a violent storm Él estaba dormido atravesando una tormenta bien violenta that had professional sailors que tenía marineros profesionales terrified. que estaban aterrados. So when you are spiritually asleep, Cuando estás dormido espiritualmente, you lose spiritual sensitivity. tú pierdes sensibilidad espiritual. Things that should alarm you. Ellos deberían estar alarmados. No, las cosas que te alarmaban Lo que te alarmaba do not alarm you anymore. ya no te alarma más. Sin that used to break your heart, El pecado que antes rompía tu corazón, you can sleep past right now. dormías como nada. The conviction of the Holy Spirit La convicción del Espíritu Santo that used to convict you, used to grip you, que antes te entristecía and many times bring you to your knees. y muchas veces te traía a tus rodillas. You can snore past through it. Puedes estar roncando como que nada ha pasado. You sit in storms that should have us crying out to God, Y tormentas que deberíamos estar clamándole a Dios, but we feel like nothing. pero sentimos nada. We're numb. Estamos adormecidos. We have lost that feeling. Hemos perdido esa sensibilidad. We are sleeping. Estamos dormidos. When you sleep, Cuando duermes, you endanger everybody in your boat. pones en peligro a cada persona que está en tu barco. And this is so important, Y esto church. es tan importante, iglesia. You know, Jonah saw his disobedience as, this is between me and God. Jonás vio su desobediencia como un trato entre él y Dios. A lot of times we see our disobedience as this is between me and God. Y muchas veces vemos nuestra desobediencia como un trato entre yo y Dios. It only affects me. Solamente me afecta a mí. But when we see his story, it wasn't only about him, right? Pero cuando leemos la historia no se trataba solamente de él, Because he had a word porque él tuvo una palabra for Nineveh. para que vaya a Nínive. There were other men on that ship Habían otros hombres en ese barco where he endangered their lives donde él puso en peligro sus vidas because he was sleeping. porque él estaba dormido. So
Your spiritual condition Así que tu condición espiritual is never only about you. nunca se trata solo de ti. There are people on your boat. Hay personas que están en tu barco. Your children are in your boat. Tus hijos están en tu barco. Your spouse, Tu esposo, tu Your esposa, friends. tus amigos, your coworkers, tus compañeros de trabajo, the people who are quietly watching you. las personas que calladamente te están observando. And to try to decide if this Jesus thing that you profess Y personas que están viendo si van a decidir que este Jesús que tú profesas is real. es real. They're all in the boat with you. Ellos estén todos en el barco contigo. So when you fall asleep on God, Así que cuando te duermes en Dios, you're not only risking yourself, no solamente estás arriesgando tu vida, you are putting at risk every person estás poniendo la vida de todas las personas whose faith que su fe is somehow tied to yours. de alguna manera u otra está unida a la tuya. Amén. You cannot fulfill your purpose when you fall asleep. No puedes cumplir tu propósito cuando estás dormido. Jonah was called to carry that message Jonás fue llamado para él llevar ese mensaje to Nineveh, a la ciudad de Nínive. to people that were heading for judgment. Personas que estaban enfrentando un juicio, Thousands of people, miles de personas, but he was sleeping. pero él estaba dormido. There were people who needed to hear that. Habían personas que necesitaban escuchar ese mensaje, But the one who had that message, pero aquel que tenía ese mensaje, the one who had that assignment, aquel que tenía esa asignación, was running from God, estaba corriendo de Dios, sleeping on a ship. estaba dormido en un barco. See, they say that our enemy, Dicen que nuestro enemigo he does not necessarily have to make us a sinner to stop us. necesariamente no necesita hacernos pecar para pararnos, He just has to make us fall asleep. solamente tiene que adormecernos. If he can keep us distracted, Si nos mantiene distraídos, drowsy, nos mantiene mareados, then the assignment that God has put in our lives, entonces la asignación que Dios ha puesto en nuestra vida, the people that only we can reach, personas que solamente nosotros podemos alcanzar, words that we can only speak, palabras que solo nosotros podemos hablar, will simply not get done. no van a llegar, no se va a cumplir. See, we have to understand that Jonah's sleep had a cost, Tenemos que entender que el dormir de Jonás tenía un precio, because sin and spiritual sleep, porque el pecado y estar dormidos they espiritualmente always come with a price. siempre viene con un costo. We may not see it today, Quizás no lo vemos el día de hoy, but the bill will come later. pero la factura se aproxima. In verse 12, he says, throw me into the sea. En el verso 12 dice, tírame al mar. Then in verse 15, Y en el verso 15 dice, it says that the sailors picked up Jonah dice que los marineros tomaron a Jonás and threw him in the sea. y lo lanzaron al mar. There is a cost. Hay un precio. But God is a God of mercy. Pero Dios es un Dios de God misericordia. is a loving God. Dios es un Dios de amor. God loves his children. Dios ama a sus hijos. God is a God of opportunity Dios es un Dios de oportunidades and new y opportunities. nuevas It oportunidades. says in verse 17, Dice en verso 17, now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah. dice el Señor había provisto un gran pez para Jonás. And it says that Jonah was inside the fish for 3 days and 3 nights. Y dice que el pez se tragó a Jonás y estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. So the sailors threw him overboard, Los marineros lo tiraron al mar and we see that it says that the Lord had arranged for a great fish to swallow y dice Jonah. que el Señor había ordenado un gran pez para que se lo tragara. So a lot of us that are reading this story, Muchos de nosotros que estamos leyendo la historia, we can interpret this as this is God's punishment. podemos interpretar que ese es el castigo de Dios. But it says that the Lord had arranged for that great fish. Pero dice que el Señor ordenó que el gran pez se lo tragara. He uses the word arrange. Dice que había provisto. This was Jonah's rescue boat. Este fue el barco de rescate de Jonás. Jonah was sinking.
Jonás estaba hundiendo, He was drowning él se estaba ahogando into the own consequences en las propias consecuencias of running away from God. de huir de Dios. And God sent something to catch him. Y Dios envió algo para atraparlo. Amén. Aleluya. Sometimes God will let you hit the very bottom. Muchas veces el Señor te va a permitir que llegues al fondo, Because that will be the place where you will wake up. porque ese va a ser lugar en el fondo donde toques que te despiertes. If we go to chapter 2, verse 1 and 2, Si vamos al capítulo 2 de Jonás, verso 1 y 2, it says that then Jonah prayed to the Lord his God from inside the fish. dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. He said, I cried out to the Lord in my great trouble, Y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor. and he answered me. Y él me respondió, I call you from the land of the dead, and Lord, you hear me. desde la tierra de los muertos te llamé. So here we see, right, that back on the ship, he doesn't pray. Vemos que en el barco él no oró. The captain actually begged him to pray. El capitán básicamente le rogó que orara. But now in the belly of the fish, Pero ahora en el estómago del gran pez, in darkness, en esta oscuridad, at the very bottom, ahí donde en fondo he prays. él oró. Amen. A lot of times God has to let us hit the bottom Y muchas veces el Señor nos tiene que permitir que toquemos el fondo in order for us to look for him. para que nosotros entonces clamemos a Él. Because it was down from that dark place that Jonah finally remembers, right? Porque fue en ese lugar oscuro donde Jonás se recordó Who God is. quién es Dios. It says in verse 9, chapter 2, it says, but I will offer sacrifices to you with songs of praise, and I will fulfill all my vows, for my salvation comes from the Lord alone. El verso 9 dice, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. It says, my salvation comes from the Lord. Dice, mi salvación viene solo del Señor. We see a man that's really awake now. Vemos a un hombre que ahora está verdaderamente despierto. Why do we know this? ¿Por qué sabemos esto? Why do I know that he's awake? ¿Por qué yo digo que él está despierto? Because why do I know, right, that God moved in the inside of him? ¿Por qué yo sé que Dios se movió en su interior? Because we see in the coming verses Porque vemos en los versos más adelante that the Lord moved in him, que Dios se movió en él and there was a genuine move. y que fue un movimiento, una decisión genuina, And then the Lord moves outside. y Dios se movió en lo externo. It says in verse 10, Dice el verso 10. then the Lord ordered the fish to spit Jonah out onto the beach. Entonces el Señor ordenó el pez a escupir a Jonás sobre la playa. And then after he, fish spits him out, Y después que el gran pez lo escupe, in chapter 3, en el capítulo 3, verse 1 and 2, verso 1 y 2, it says that the Lord dice que el Señor gave this message to Jonah habló por segunda vez a Jonás. a second time. Una segunda vez. Get up and go to the great city of Nineveh Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive and deliver the message that I have given y you. entrega el mensaje que te he dado. Like I said before, our God is a God of opportunity. Como dije anteriormente, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Our God is a God of mercy, Nuestro Dios es un Dios de misericordias, of love and grace. de gracia y de amor. And listen to what he says. He says a second time. Y mira lo que dice, una segunda vez. And when you read this verse, Y cuando lees este verso, we see that it is the same word vemos que es la misma palabra that he spoke, that the Lord spoke to him que Dios le había hablado a Jonás before all the running and the sleeping. antes de que él estuviera corriendo y dormido. Get up and go. Vamos, levántate y ve. The assignment did not expire while Jonah was asleep. La asignación no expiró cuando Jonás estaba dormido. His calling didn't get reassigned. Su llamado no fue reasignado. God came back with the same word. Dios vino con el mismo mensaje. So if you have been asleep Así que si has estado dormido on your calling, en tu llamado, on your walk with en God, tu caminar con Dios, and somewhere in the back of your mind, y en alguna manera en tu mente, you are afraid that it is too late
Tienes temor de que es muy tarde, that you ran too far, que has corrido muy lejos that de you fell Dios, too hard. que le has fallado tanto a Dios. Our God is a God of forgiveness. Nuestro Dios es un Dios de perdón. Your word, that word, Esa palabra, your calling, tu llamado, your purpose, tu propósito still standing. se mantiene The de pie. assignment is still open. La asignación todavía está He is a la telling you mesa. again. Él te está diciendo otra vez, Right now, this morning. en esta mañana. How many of you say amen? ¿Cuántos de ustedes dicen amén? How many of you believe it? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. So now Jonah's awake. Entonces ahora Jonás está despierto. So once we are awake, Cuando estamos entonces despiertos, you know, we say, now what? decimos qué. And a lot of times, this is where we get it wrong. Y aquí es que muchas veces nos equivocamos. Because, you know, waking up from spiritual sleep Porque despertarse de estar dormido espiritualmente does not mean we have to fix all things no significa que tenemos que arreglarlo todo in an instant. instantáneamente. We have to fix our entire life by ourselves. Que tenemos que arreglar nuestras vidas por nosotros mismos. Thinking, okay, now I got to try harder. Donde decimos, tengo que tratar aún más. I got to become a better person on my own strength, right? Tengo que convertirme en una mejor persona con mis propias fuerzas. Actually, in many times that is what get us in that place. Muchas veces esa mentalidad es la que nos lleva a ese lugar. Because when we try to do things ourselves, Porque cuando tratamos de hacer las cosas nosotros mismos, it's exhausting. nos cansa. When we try to live a Christian life Cuando vivimos, tratamos de vivir una vida cristiana on our own willpower, con nuestra voluntad, a lot of times that is the fastest way to fall back asleep. esa es la manera más rápida para volver otra vez a estar dormidos. Because you will be tired. Porque te vas a agotar, te vas You- a cansar You will be frustrated. y vas a estar frustrado. So waking up Así que estar despierto for us today means opening our eyes and let Jesus lead our lives. para nosotros es abrir nuestros ojos y permitir que sea Jesús el que dirija nuestras vidas. To wake up, to get up and to follow him. De despertarnos y de seguirle. Where we don't have to carry the weight. Donde no tenemos que cargar el peso. Letting Jesus lead. Donde sea Jesús el que nos dirija. Coming to him. Que lleguemos a donde Él está. Tired. Cansados. Not running from him. No Tired. corriendo de Él, cansados. He says in Matthew, come to me, all of you who are weary and carry a heavy burden, Mateo 11:30 dice, vengan a mí los que estén cargados y cansados. and I will give you rest. Y les voy a dar descanso. Take my yoke Toma mi yugo upon you. sobre tu vida. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, Porque soy manso y humilde de corazón. and you will find rest for your soul. Y vas a encontrar descanso en tu alma. For my yoke is easy to bear, Porque mi yugo es fácil and the burden I give you is light. y ligera es mi carga. He says, give it to me. Él dice, dámelo, Let me carry it. déjame cargarlo, Walk with me. camina conmigo. Ain't that beautiful? ¿No es esto hermoso? You don't have to walk alone. No tienes que caminar solo. You know, letting Jesus lead. Dejar que sea Jesús el que dirija. You know, if you open to a dark room, Si tú abres la puerta a una habitación oscura and the worst thing you could do is run, y lo peor que tú puedes hacer es correr, because you will get hurt. porque te puedes lastimar. You will encounter something. Vas a encontrar algo que no puedes ver. What you need is someone to get you out of there. Lo que tú necesitas es alguien que te saque de ese lugar. You need the light of the world. Tú necesitas la luz de la palabra. Jesus says, if you follow me, you won't have to walk in darkness. Jesús dice, tú si me sigues no tienes que caminar en oscuridad. So Jesus understands Así que Jesús entiende that there's no map, que no hay un mapa. that he does not say, go figure it out. Que Él no te dice, ¿sabes qué? Ve tú y resuélvelo solo. He says, follow me. Él dice, sígueme. Get up. Vamos, despiértate, Wake levántate, despiértate. No darkness. No hay oscuridad. You will have light Tú vas a tener luz that leads to life. que te lleva a la vida. See, in the word, En la palabra de Dios,
Because a lot of things you say, Pastor, I'm a little confused. What do I do? Y quizás me puede decir, pastor, estoy un poco confuso, ¿qué yo puedo hacer? I want to wake up spiritually, and I've done things to do this. Yo quiero despertarme espiritualmente y he hecho cosas. And in the Bible, we see that we are compared to sheep. Y en la Biblia vemos que somos comparados a ovejas. And a sheep, it is said, is not a clever animal. Y dicen que la oveja no es un animal inteligente. But the good thing is that a sheep does not need to be smart. Pero lo bueno es que la oveja no necesita ser inteligente. A sheep only needs two things: La oveja necesita solamente dos cosas. know the shepherd's voice Conocer la voz de su pastor and stay close to the y shepherd. mantenerse cerca a su pastor. Amén. He says, my sheep listen to my voice. Él dice, mis ovejas conocen mi voz I know them, y yo las conozco and they follow me. y ellas me siguen. We don't need to have all the answers. No necesitamos todas las We just have to respuestas. learn his voice Solamente tenemos que aprender a escuchar su voz and stay close. y mantenernos cerca de él. Amén. We need to stay awake. Necesitamos mantenernos despiertos. So you say, Pastor, I've been prayed before. I've done many things. Me puedes decir, pastor, pero he hecho tantas cosas, he orado I gotten serious about God before. y me he puesto serio con las cosas de Dios antes. I always go to the altar. They pray for me. Y voy a la llamada del altar y oran por mí. Then a few weeks, I'm back at the same Y thing. luego 2 semanas más adelante vuelvo a caer en lo mismo. Staying awake is not an accident. Mantenerte despierto no es un accidente. Staying awake takes some intentional effort on our part. Mantenerte despierto toma decisiones intencionales de nuestra parte. It takes habits, Toma hábitos, practices, práctica, decisions decisiones with purpose con propósitos that will keep us alert. que nos van a mantener despierto, alerta. You need to feed on the Word of God every single day, Necesitas alimentarte en la palabra de Dios todos los días, because you cannot stay awake in the dark. porque no puedes mantenerte despierto en la oscuridad. Light is what keeps you alert. La luz es que te mantiene alerta. The Word of God is our light. La palabra de Dios es nuestra luz. It is like the shining sun in our face, Es como la luz del sol que brilla en nuestro rostro, where we don't need it just one day, cuando no solo lo necesitamos un día, where we need it every single day. cuando lo necesitamos todos los días. We need to pray Necesitamos orar without ceasing, sin parar, sin cesar. persistent Seguir siendo persistente en la oración, in our prayers. en nuestra vida de oración. Talk to God in the car. Hablar con Dios en el carro, Talk to Him in the kitchen. hablando con Él cuando estemos en la cocina, Talk to Him everywhere you go. en cada lugar donde nos encontremos. Stay alert on the enemy. Mantenernos alerta al enemigo. Says that the devil, he prowls like a roaring lion, Dice que el león ara rugiendo como un león aquí. ¿Para quién devorar? looking for someone to devour. Para ver a quién va a devorar. There's no more beautiful thing No hay nada más hermoso from a predator, de un depredador, from a beast, de una bestia, of a prey that's distracted, de una que está distraído, una presa que está distraída. Imagine one that's sleeping. Imagínate una presa que está dormida. You need to stay connected to other believers. Necesitas estar conectado a otros creyentes. You need your church. Necesitas tu iglesia. And yes, I understand you. We all have a relationship with God. Y sí, todos tenemos una relación personal con Dios. If we go back to how I started, Si vamos otra vez como comencé el mensaje, sleeping on the couch, dormido en mi mueble, there's no noise. no había ruido, I fall asleep quick. yo me dormí rápidamente If there's people around me, y habían personas a mi alrededor. it's harder to fall asleep. Cuando hay personas a tu alrededor es más difícil que te duermas. I think the same could be applied for our church family. Desde la misma manera se puede aplicar a nuestra familia de la iglesia. If we stay around each other, Cuando nos mantenemos cercanos el uno al otro, it will be harder to fall asleep. va a ser difícil que nos quedamos dormidos. Amén. Thank the Lord. Gracias, Señor. Let's stand up. Les pido que se pongan de pie. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Hallelujah. Aleluya.
Gracias, Jesús. So we've seen the danger of falling asleep Hemos visto el peligro de estar dormidos through the life of Jonah a través de la vida de Jonás and how it comes at us, gradually, y cómo esto viene gradualmente, little by little. poco a poco, How is a danger to all of us, y es muy peligroso a cada uno de nosotros, to all of us in our boat. a cada uno de nosotros en nuestro barco, And it silences our purpose, y silencia nuestro propósito, the purpose that God has placed in our lives. el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. And we hear the call today Y estamos aquí, escuchamos el llamado to wake up, para que nos despertemos, to let Jesus lead our lives, que sea Jesús el que dirija nuestras vidas, to learn, to hear his voice. para aprender a escuchar su voz. God is opening our eyes Dios nos está abriendo nuestros ojos today. el día de hoy. But you see, Pero ves, when we receive a word cuando recibimos una palabra and we do not apply it, y no la ponemos por práctica, that's just information. eso es solamente información. And we need transformation. Y necesitamos transformación. So the Amén. question is, what are we going to do about Entonces it la today? pregunta es, ¿qué vamos a hacer? We need to confront ourselves Necesitamos confrontarnos a nosotros mismos and ask, y preguntarnos, am I awake? ¿estoy despierto? Do I need to wake up? ¿Necesito yo despertarme? Is the storm that's going around my life today, ¿Está la tormenta en mi vida? not only outside, No solamente fuera, but in your mind and your pero en heart? tu mente y en tu corazón. Is it God trying to wake me up? ¿Está Dios tratando de despertarme? When things that used to work before, Cuando las cosas que antes funcionaban they're not working anymore. ya no están funcionando más. The doors that were open, Las puertas que se abrían now they're closed. ahora están cerradas. Are you trying to wake me up, Lord? Señor, ¿estás tú tratando de despertarme? Someone says that they are convinced Alguien dijo que está convencido that the most dangerous word in the spiritual life que la palabra más peligrosa en la vida espiritual is the word later. es la palabra más tarde. I'll get right with God later. Más tarde me arreglo con Dios. I'll start praying again later. Más tarde yo comienzo a orar. I'll fast later on Voy a ayunar más in adelante. the week. Más adelante en la semana. Pastor Judy was talking about the snooze button. Y el pastor Yuyi estaba mencionando del botón que paro cuando la alarma suena. Well, that later is the snooze button. ¿Sabes qué? Ese más adelante, más tarde, es ese botón donde callas la alarma. And we can hit that snooze button Y podemos estar presionando ese botón all the time we want. todo el tiempo que queramos. But we have that power. Tenemos ese poder. It is time to make bold decisions Pero es tiempo de tomar decisiones valientes when it comes to our spiritual life. cuando se trata de nuestra vida espiritual. To stay awake. Así que nos mantengamos despiertos. And you can say, well, Pastor, I've been sleeping for too long. Y me puedes decir, pastor, pero has estado dormido por tanto tiempo. I drifted very far from God. Me he apartado tan lejos de Dios. I have gotten really, really cold Estoy tan frío to the point where my spiritual life al punto que mi vida espiritual feels dead now. se siente muerta. There are people like Y that. hay personas que están así. Maybe some in this room. Quizás algunos en este lugar. But there is a story in the Bible, a man named Lazarus. Pero hay una historia en la Biblia, un hombre llamado Lázaro. Lazarus was not just asleep. Lázaro no solo estaba dormido, He was dead él estaba muerto in a tomb en una tumba for days. por días. Human calculation Los cálculos humanos would say there's no remedy here. dicen no hay remedio, There's nothing to do. no hay nada que hacer. But then Jesus showed up. Pero Jesús llegó. Amén. Jesus showed up Jesús llegó and he shouted, Lazarus, come out. y él gritó, Lázaro, sal. It's a get up word. Es una palabra de despertar. Awaken, get up, Vamos, levántate, despiértate. come out. Vamos, sal. When Jesus calls your name, Cuando Jesús llama tu nombre, how many of you have been called? ¿cuántos de ustedes han sido By llamados por Dios?
Aleluya. It does not matter how long you've been down. No importa cuánto has estado en el suelo. It does not matter No importa how cómo, far qué or lejos long you have run away from your calling. o el largo tiempo que has estado lejos de tu llamado. When he calls, Cuando Él llama, even the dead get up. aún los muertos se ponen de pie. Amén. So you are here today brought by the Holy Spirit of God Así que tú estás aquí el día de hoy traído por el poder del Espíritu Santo so that he can tell you, awaken, para que Él te pueda decir despierta, get up. levántate. Maybe there is a word in you Quizás hay una palabra dentro de that ti the Lord has told you que el Señor te ha dado, that someone needs. que alguien necesita. Maybe you have a certain specific assignment Tienes una asignación específica that you know que tú sabes that the Lord has spoken upon your que el life. Señor ha hablado a tu vida. Well, today's the time to wake up. Hoy es el día para que te The Lord has despiertes. mercy. El Señor ha dicho. The Lord is telling you El another Señor time. te está diciendo otra vez. He's telling you the same words that he told you. Él te está diciendo otra vez la palabra que Él ya te dijo. I don't know what those words are. No sé cuáles son esas palabras. That is personally Eso es algo personal between you and God. entre tú y Dios. But he is telling you those words again Pero Él te today. está diciendo esas palabras otra vez el día de hoy. Just believe it. Así que por favor, créelo. Believe it. Créelo. Maybe that storm that is going on through your life today, Quizás esa tormenta que tú estás atravesando el día de hoy maybe it is the Lord just telling you, what, wake up. es Dios diciéndote despiértate. Do not curse that storm that you're No going through today. maldiga esa tormenta que estás It is the atravesando. Lord telling you, wake up. Es el Señor diciéndote despierta. It is the Lord that has sent you a lifeboat. El Señor que te ha enviado una Today, barca el día de hoy, May 31st, mayo 30, at the great I am, en el gran yo soy, so that you can get up, para que te pongas de pie walk with him, y camines instead con of Él, running away from en him, vez de apartarte to de run Él, into para him, que corras a Él, deeper into him, más profundo con Dios, into his loving en sus arms. brazos amorosos. I pray Yo oro that this word que esta palabra may be still in your heart, sea sellada en tu corazón, that you may grab it, que tú la recibas, that you may apply que it, la pongas por obra, that it may give fruit, que dé frutos, and that in the day of tomorrow y que el día de mañana you may count it as testimony. lo puedas decir como un testimonio. In Jesus' name I En el pray. nombre de Jesús yo oro. Hallelujah.